Hola, mi nombre es Andrea, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar del arco del personaje de Armin Arlet, el héroe de la humanidad. Muy lamentablemente, Armin es un personaje muy infravalorado, e incluso hay gente que asegura que el nombre de héroe le queda muy grande. Pero hoy vamos a hablar sobre eso y vamos a checar su arco. Pero primero, ¿qué es un héroe? Y la realidad es que hay muchas definiciones sobre este término, pero vamos a checar qué dice la Real Academia Española. Es una persona que realiza una acción muy abnegada a beneficio de una causa noble. ¿Y qué es abnegado? Que se sacrifica o renuncia a sus intereses, generalmente por motivos de religión o altruismo. Y en caracteres generales se tiende a asociar el término de héroe como alguien ejemplar y un referente de la justicia, que se sacrifica y que busca el bien común para lograr un mundo mejor. En el video de hoy, para analizar la estructura de escritura de Armin y cómo va su desarrollo, vamos a utilizar lo que se llama el camino del héroe. Este es un esquema de escritura que se explicó por primera vez por el mitógrafo Joseph Campbell en 1949, en su libro El héroe de las mil caras. Y por lo general es una estructura que se utiliza para los protagonistas de la historia, los héroes. Y es que en el caso de Armin y en el caso de la gran mayoría de los personajes de Shingeki no Kyojin, están escritos de una forma muy interesante, ya que Isayama tiende a jugar con estas reglas y crear nuevos tipos de estructura, lo que da como resultado personajes muy interesantes, pero lamentablemente tienden a ser muy mal interpretados porque se salen de la norma de lo que estamos normalmente acostumbrados a ver en cuanto a estructura de un personaje. El camino del héroe tiene 12 etapas, donde vamos viendo el viaje del héroe y vamos viendo su evolución. Así que vamos a verlo. Vamos a explicar las 12 etapas y vamos a ir explicando el arco de Armin junto con esta estructura de narrativa. Número 1. El mundo ordinario. Aquí es donde existe nuestro héroe antes de que veamos la historia que se va a desarrollar. Vemos su vida cotidiana y vamos aprendiendo cosas importantes de nuestro héroe, como su verdadera naturaleza y su perspectiva ante la vida. En esta etapa vemos al héroe como un humano como nosotros, y es lo que hace que empecemos a empatizar con él y que empaticemos con las cosas que le van a suceder. Cuando conocemos a Armin, sabemos que vive dentro de las murallas y que es un niño al que constantemente lo agreden por hablar de temas que se consideran tabú. Por ejemplo, el poder salir de las murallas y conocer el mundo exterior. Se le ve como alguien débil, a quien es rescatado por sus amigos constantemente, pero igual se le ve como alguien que se defiende con sus palabras y que a pesar de ser débil físicamente, no se retracta y enfrenta valientemente a sus agresores, aunque sabe que perderá en una pelea. Número 2. Llamada a la aventura. La aventura inicia cuando hay una llamada a la acción. Puede tratarse de una amenaza directa a su vida, a su seguridad, a su familia o incluso a la paz de su comunidad. O en el caso de Armin, todas las anteriores. Aunque no necesariamente tiene que ser algo tan dramático. Este acontecimiento va a presentar un desafío o una misión que debe de cumplirse. Es donde se produce un cambio y ya nada vuelve a ser lo mismo. Cuando cae la muralla amarilla, su vida y la de sus amigos cambia totalmente. Y en este momento se ve cara a cara con el gran enemigo, el titán colosal. Es cuando pierde su hogar y se ven forzados a desplazarse. También vemos que el abuelo de Armin muere y él y sus amigos quedan completamente solos en el mundo, donde se ven forzados a trabajar para ganarse el alimento. Y deciden unirse al ejército para poder combatir a las criaturas que amenazan a su mundo y que les han traído tanto sufrimiento. Pero también esta acción es una forma de seguir junto a sus amigos. Se podría decir que crearon una nueva familia. Número 3. Rechazo a la llamada. En esta etapa, nuestro héroe tendrá miedos que tendrá que superar. Van a aparecer segundos pensamientos o incluso temores internos. Y tendrá muchas dudas de si está o no a la altura para los desafíos que se va a enfrentar. Y en esta etapa, nuestro héroe va a rechazar el llamado y por lo tanto va a sufrir. El problema al que se tiene que enfrentar va a parecer demasiado difícil o complicado. Y la comodidad va a parecer más atractiva. En este punto se muestran los miedos y las dudas internas de nuestro héroe y esto hace que logremos empatizar todavía más con él.
Armin ha terminado su entrenamiento y está a punto de enfrentarse a titanes reales por primera vez. Pero se petrifica por el miedo y en su consecuencia ve morir a su mejor amigo frente a sus ojos, quien se había sacrificado para salvarlo. También ve al resto de sus compañeros morir de una forma horrible y contempla todo el horror de los titanes y queda completamente destruido. El mundo es horrible y no cree poder sobrevivir. E incluso le pide a Mikasa que por favor le deje una hoja de espada por si llega a ver a un titán, ya que ahora sabía que no quería morir siendo devorado vivo, dando a entender que Armin ya estaba autoconvencido de que no podría sobrevivir y que tampoco era capaz de salvar a nadie. Número 4. Encuentro con el mentor. Este es un punto de inflexión extremadamente necesario porque nuestro héroe necesita orientación. Ahora, este mentor no necesariamente tiene que ser una persona. Puede ser un objeto, un consejo, una visión diferente del problema que tiene enfrente, una formación práctica o incluso simplemente darle confianza en sí mismo. Lo que sea que le dé el mentor al héroe va a ser lo necesario para que nuestro héroe disipe sus dudas y sus temores y darle fuerza, coraje y ánimos para comenzar con su viaje. Sé que para muchos esta etapa sería realmente el arco del entrenamiento y que me estoy adelantando con las etapas de la estructura, pero en el caso de Armin yo no lo veo así. Aparte de que en el manga el arco del entrenamiento se nos presenta mucho después, a diferencia del anime. Pero independientemente de esto, es que la mayor lucha en el viaje de Armin, más que física, es emocional. Después de lo que pasó con Eren y saber que se paralizó del miedo y que no pudo hacer nada para protegerse ni luchar contra los titanes, Armin se cuestiona su valor y su potencial en esta lucha y se siente menos al lado de Eren y Mikasa. Se siente como una carga para ellos y que no sirve de nada. Pero sus amigos son los que le recuerdan que Armin siempre está ahí para ellos y que él siempre logra encontrar la mejor solución ante cualquier problema o dificultad. Y lo más importante es que ellos confían en él. Y esto crea un gran cambio en Armin y le da el coraje y el valor para enfrentarse al oponente que tiene enfrente. Número 5. Cruzando el umbral. Nuestro héroe está listo para actuar y para comenzar su búsqueda. Y esta puede ser por algo físico, emocional o espiritual. Puede ir voluntariamente o puede ser que lo estén empujando. Lo importante es que cruce esa línea, de lo que él conocía a lo que no. Y es cuando vemos a nuestro personaje hacer algo diferente por primera vez. Se realiza un cambio. Y esta acción significa el compromiso que tiene nuestro héroe con su viaje. En este punto ya no hay vuelta atrás y es cuando empiezan a presentarse todos los obstáculos. Definitivamente, uno de los momentos cruciales en el desarrollo del personaje de Armin es en esta escena, donde se enfrenta a la situación con toda la valentía del mundo. Y esto no quiere decir que Armin ya no tuviera miedo, porque la valentía no es no sentir miedo. Al contrario, es estar aterrado y aún así hacerlo. Armin, exponiendo su cuerpo vulnerable y sin moverse ni un milímetro ante un cañón que le apunta, y trata de arreglar las cosas hablando, con argumentos, nos demuestra lo capaz que es este personaje y que su inteligencia es una de sus mejores cualidades. En esta escena igual se nos representa un gran cambio en Armin. Es cuando cruza esa puerta, porque por primera vez lo podemos ver por encima de Eren y Mikasa, y cómo es él quien tiene una completa responsabilidad por los actos que van a suceder. Armin se enfrenta a una situación que resuena con el conflicto principal de la trama, y no es pelear contra los titanes, como se nos hizo creer en las primeras temporadas. Es enfrentarse a un oponente que no quiere escuchar,
uno que actúa en base al miedo a lo desconocido y a sus prejuicios, un oponente que le teme a lo que es diferente a él y por ende lo rechaza. Ya que cuando la pregunta resuena, ¿qué eres? ¿Humano o titán? Realmente se podría interpretar como eres humano o un monstruo, eres aliado o enemigo. Este es un punto extremadamente importante en el arco de Armin que veremos cómo se va a desarrollar más adelante. Número 6. Pruebas, aliados y enemigos. Nuestro héroe está fuera de su zona de confort y se le van poniendo obstáculos constantemente, pueden ser físicos, emocionales o espirituales, por circunstancias que se ven forzadas a querer frustrar su progreso. En este punto, el héroe también tiende a cuestionarse en quién puede confiar y en quién no. Va ganando aliados, pero también va reconociendo enemigos, los cuales le van ayudando a prepararse para nuevos problemas que van a venir más adelante. Esta es una etapa donde se ponen a prueba las habilidades de nuestro héroe. Y con cada obstáculo que se presenta vamos teniendo una visión más completa del personaje. Gracias a sus habilidades para la observación, su razonamiento y la forma de crear planes y conjeturas, es que ayuda a descubrir que Annie, Reinhard y Bertolt son los principales sospechosos. Y gracias a estas habilidades es que se va ganando el reconocimiento y la confianza, ya no solo de sus amigos, sino de toda la legión de exploración. Y sin embargo, Armin jamás dejó el campo de batalla, a pesar de que se sabe que las peleas físicas no eran su mejor área. Él siempre estaba junto a sus compañeros arriesgando su vida. Una persona que no es capaz de sacrificar algo, no puede ser capaz de cambiar nada. Armin comienza a cuestionarse qué debe de sacrificar él y qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para poder crear una diferencia. 7. Acercamiento a la cueva más profunda. Esta etapa puede ser un lugar en concreto que represente un peligro terrible, o también puede representar un conflicto interno del cual nuestro héroe no había tenido la necesidad de enfrentarse hasta ahora. Y por lo general, en esta etapa, el héroe vuelve a presentarse con estas dudas y conflictos que tuvo en el momento en el que cruzó el umbral. Es posible que también se necesite reflexión sobre lo que ha pasado en su viaje. En esa etapa se está preparando para un reto decisivo. En este punto ya vimos las habilidades de Armin y vemos cómo se le van dando más y más responsabilidades porque confían en él. Pero vemos que Armin aún no confía mucho en sí mismo y que a veces duda de si realmente sabe tomar la mejor decisión. Un punto importante aquí es en la tercera temporada, cuando Armin le quita la vida a una persona por primera vez para salvar a Jan. Y se empieza a cuestionar qué es lo correcto y si es que realmente él es una buena persona. Pero están en medio de una guerra y Armin tiene que seguir adelante y cumplir con las órdenes que recibe. Igualmente, vemos que aún en tiempo de crisis, siempre prefiere tratar de arreglar las cosas hablando y tratar de llegar a soluciones racionales para evitar un daño colateral o innecesario. Número 8. La gran prueba. Esta es la prueba suprema. Puede ser una prueba física muy peligrosa o un conflicto interno muy grande, donde nuestro héroe se va a enfrentar para poder sobrevivir o para que el mundo en donde nuestro héroe vive siga existiendo. Puede ser que se enfrente a su mayor miedo o a su enemigo más letal. El héroe debe acumular todas sus experiencias y todo lo que ha ganado en su camino para poder superar este difícil desafío. Y ojo, porque solo a través de una forma de muerte el héroe puede renacer, experimentando una resurrección metafórica que de alguna manera le otorgue un mayor poder o una percepción más grande de lo que necesita para poder llegar al final de su viaje. Es un punto culminante donde todo lo que ama está en juego. No por nada este capítulo se llama Héroe. Armin se encuentra cara a cara con el titán colosal,
el primer enemigo por el que su vida cambió totalmente y por el que tuvo que empezar este difícil viaje. Armin utiliza su intelecto, su valentía y su gran determinación para sacrificarse de una forma extremadamente dolorosa, ser quemado vivo, con la única esperanza de darle a la humanidad una oportunidad. Y debo decir que personalmente creo que este fue uno de los actos más valientes de toda esta historia. Armin constantemente se preguntaba qué debía de sacrificar para lograr un cambio, y él se sacrificó a sí mismo sin esperar nada a cambio. Él sabía que iba a morir, y dejó atrás su vida y sus sueños por un bien mayor de la forma más desinteresada posible, con la única esperanza de que su sacrificio y su vida hubieran servido de algo. Número 9. La recompensa. Después de derrotar al enemigo y de sobrevivir a la muerte, nuestro héroe alcanza un nuevo estado, emergiendo de la batalla como una persona más fuerte. Y por lo general recibe un premio físico, moral o algo que puede trascender. Y esta recompensa se puede presentar de muchas formas. Cualquiera que sea este nuevo tesoro o poder que ganó, el héroe debe prepararse para su última etapa, porque todavía hay peligros que enfrentar. Armin renació como el dios de la destrucción, renace con un cuerpo más fuerte y con un gran poder. Pero este gran poder que se le confirió también se convierte en una maldición y en una gran responsabilidad, porque esta segunda oportunidad que le dio la vida también trajo un constante desapruebo de las personas que no están conformes con que él fuera la persona elegida, y que muy probablemente otros serían de mayor utilidad para salvar a la humanidad. Pero Armin no pidió este poder, él no pidió ser el elegido, y aún así ahora debe de afrontar este gran peso que se le impuso sobre sus hombros. Otra recompensa que se obtuvo gracias a su sacrificio fue que se descubrió la verdad del mundo, y gracias a ello pudieron salir de las murallas y de su ignorancia, y pudieron llegar al mar. El sueño de Armin se cumplió, pero este solo sería el inicio del infierno que estaría por venir. Número 10. El camino de vuelta. Aquí se presenta una etapa inversa hacia el viaje hacia lo desconocido. Antes de que el héroe realmente se comprometa a su última etapa del viaje, puede llegar un momento donde nuestro héroe tenga que decidir, elegir entre su propio objetivo personal y entre una causa mayor. En este punto, el héroe se encuentra con una batalla para defender lo que ya ha ganado. Cuando Armin descubre la verdad del mundo, sabe que aún hay razones para seguir peleando, y sabe que aún hay enemigos a los cuales enfrentarse. Pero también fue capaz de apreciar la belleza del mundo. Por eso él conserva la caracola que encontró la primera vez que vio el mar, para recordar que hay motivos para seguir viviendo, aún en un mundo cruel. Armin no puede quedarse con los brazos cruzados al saber que millones de inocentes serían brutalmente aniquilados y que el mundo con el que tanto soñó por explorar sería destruido. Hay que recordar lo mucho que le afectó a Armin cuando se manchó de sangre las manos por primera vez. Para él es inconcebible que tanta sangre se derrame para el beneficio de algunos. Y el principal problema es que el causante de tanto sufrimiento era su mejor amigo. Y cuando es nombrado comandante de la legión, el peso que ya estaba en sus hombros solo se vuelve más fuerte, porque ahora él era el responsable de dar la orden de detener a Eren. El conflicto interno de Armin está al borde del colapso, y podemos ver todo el dolor y sufrimiento que llevaba cargando, el sentir que se odiaba a sí mismo por no poder proteger a los suyos, el no ser capaz de llegar a Eren y poder evitar que su amigo siguiera convertido en un monstruo. Podemos ver cómo sufre por sentir que no era merecedor de la segunda oportunidad que le había dado la vida, y siente que sigue siendo el mismo y sigue sin poder cambiar nada. ¿Qué es lo que debo sacrificar? Armin sabe lo que tiene que hacer y está dispuesto a sufrir las consecuencias de sus decisiones, porque sabe que derrotar al enemigo que está destruyendo a la humanidad le romperá toda su alma.
Número 11. Resurrección. Este es el clímax donde nuestro héroe tendrá su encuentro final con la muerte. La batalla final representa algo mucho más grande que incluso la propia existencia del héroe, y el resultado tiene grandes consecuencias para su mundo y para las vidas de las personas que dejó atrás. Si falla, otros van a sufrir y un gran peso cae sobre sus hombros. Al final, nuestro héroe tendrá éxito, destruirá a su enemigo y emergerá de la batalla como alguien limpio y renacido. Aquí es donde yace el inconformismo de muchos en cuanto al término de héroe, porque Armin no mató a Eren, fue Mikasa. Pero veamos, Armin es el personaje que Isayama utiliza para dejar en claro que la obra no está de acuerdo con las decisiones de Eren, pero que sí logra empatizar con ellas y entenderlas, y ver que lamentablemente lo que vimos es el resultado de la suma de muchos factores y de las decisiones no solo de Eren, sino de muchas personas. Armin se da cuenta de que por más que ellos intentaran crear otro camino, al final todo se redujo a matar o morir, blanco o negro. Pero los humanos no somos eso. Todos tenemos luz y obscuridad dentro de nosotros. Y Armin trata de entender la raíz de todo esto. Cuando Eren le dice que quería ver el mundo plano y alcanzar esa vista, Armin toma parte de la responsabilidad y de la culpa con él. Y no deja solo a Eren en todo esto. Y acepta que él también tenía pensamientos que no serían propios del héroe que salvaría a la humanidad. Armin sabe que Eren no es una mala persona, pero sus acciones fueron imperdonables. Eren ya no tiene salvación. Por más que Armin tratara de salvarlo, eso era imposible. Y sabe que su final es extremadamente trágico. Y lo único que puede hacer por su amigo es darle un poco de consuelo. Nos encontraremos de nuevo en el infierno, y juntos vamos a pagar por todo el daño que hicimos. Porque yo no te dejaré solo y estaré siempre a tu lado, aunque tenga que sufrir eternamente. ¿Qué tengo que sacrificar? Armin, aún con una profunda tristeza y con lágrimas en sus ojos, se levanta y encara al verdadero enemigo de esta historia, los ciclos de odio interminables. Y completamente desarmado se pone enfrente de las personas que están dispuestas a arruinarlo todo y a comenzar de nuevo una guerra sin fin. Yo maté a Eren Yeager. Si esto salía mal, el ciclo de violencia iniciaría en ese mismo instante, y lo que hizo Eren hubiera sido absolutamente para nada. Mikasa sacrificó a Eren, y Armin protege a Mikasa de tener que lidiar con las consecuencias de lo que sucedió. Ambos tienen el corazón completamente roto, pero aún en ese estado, Armin no iba a permitir que su amiga tuviera que declararse como la asesina de Eren. Ella jamás sería capaz de soportar que la felicitaran o elogiaran por lo que hizo. Mikasa ya había sacrificado más que suficiente, y por eso Armin toma este papel, el héroe que lo salvó. Pero ser un héroe no es un premio, al contrario, es una increíble y pesada carga sobre sus hombros. Armin sacrificó el resto de su vida por hacer que los esfuerzos de Eren y de todos los compañeros que igual pelearon por la libertad y la humanidad no fueran en vano, y para permitir que Mikasa no tuviera que lidiar con nada de eso. ¿Qué eres? ¿Humano o titán? El paralelo de estas dos escenas es realmente maravilloso, porque esta es la raíz de todos los problemas. Otra vez Armin se enfrenta a prejuicios, resentimiento y miedo. ¿Humano o titán? ¿Acaso importa? Porque la verdad es que los titanes nunca fueron el verdadero problema. Era la humanidad y la ambición del poder que corrompe y que toma decisiones basadas en miedos, prejuicios, y que utilizó a los titanes como un arma más para poder imponerse ante los demás. Armin no mató a Eren porque ese no era su rol y no era su deber. Su papel en todo esto fue lidiar con el verdadero antagonista, los ciclos irracionales de odio y de venganza. Y después de un largo camino de dolor, de lágrimas y de sacrificios, por fin lo logró. Número 12. Regreso con el elixir.
Esta es la etapa final del viaje. Regresa a su mundo ordinario, pero ahora es una persona diferente, y su regreso puede traer una nueva esperanza a todo lo que dejó atrás. Puede traer una solución o una perspectiva diferente para que todas las demás personas lo puedan considerar. Y esta recompensa que obtiene puede ser algo literal o puede ser algo metafórico. Puede ser un motivo de celebración o de autorrealización, o puede simplemente significar el fin de las peleas. Pero independientemente de lo que traiga este héroe de regreso, representan las siguientes 3 cosas: cambio, éxito y la prueba de su viaje. En última instancia, el héroe regresará donde comenzó, pero las cosas claramente nunca volverán a ser las mismas. Armin se convierte en el héroe de la humanidad. Él mintió para proteger a Mikasa y pasó el resto de su vida con el peso de ser un héroe sobre sus hombros. Junto con el resto de sus compañeros, ellos son los encargados de mantener la paz, de hacer conocer su historia, para que el sacrificio de Eren y de la humanidad no fuera en vano. La paz no es eterna, pero sí se aseguraron de darle paz al mundo por cientos de años, o incluso mucho más tiempo. Armin viviría toda su vida cumpliendo el deseo que Eren quería, el deseo que Eren les impuso. Armin velaría por la paz del mundo, aunque tuviera que mentir constantemente bajo la etiqueta de ser el asesino del que fue una vez su mejor amigo. Eren tenía razón. Armin salvaría a la humanidad. Él no mató a Eren, pero fue el que tomó esa responsabilidad y las consecuencias de ello. Fue el que impidió que el ciclo de odio se siguiera esparciendo, que se diera un alto al fuego y que el enemigo estuviera dispuesto a escuchar, porque Armin no permitiría que tanto sacrificio y tanto dolor fuera en vano. La historia la escriben los vencedores. Este es un hecho histórico de nuestro mundo, y es que en la guerra no existen los héroes, ya que el salvador de unos es la pesadilla de otros. Hay que recordar que esta historia habla sobre cómo las versiones de los hechos y las perspectivas de los mismos acontecimientos cambian según el punto de vista de quien lo esté viendo, y Armin siempre fue el narrador de esta historia. Me parece brillante cómo Isayama tomó esto en consideración y cómo puso en el lugar de héroe a un personaje que siempre se cuestionó si sus acciones eran las de una buena persona, aun y cuando estaban en medio de una guerra, a una persona empática, racional y extremadamente valiente, que se sacrificó varias veces por un bien mayor. Una persona que pudo ser capaz de ver la belleza del mundo en las pequeñas cosas que nos da la vida, y que sabe que aunque en el mundo hay crueldad, también hay belleza y bondad, y que vale la pena seguir vivo y seguir luchando. Un personaje que siempre buscó el camino del diálogo ante los oponentes que tenía enfrente. Un héroe que tenía la esperanza de que quizá algún día los humanos lograríamos entendernos. Como comenté al inicio del video, las estructuras que utilizan para estos personajes son muy interesantes, ya que rompen con ciertos estereotipos y al mismo tiempo juegan con las reglas y crean nuevas perspectivas. En el caso de Armin, para describir su arco, me pareció muy prudente utilizar esta estructura justamente por cómo se juega con el papel de héroe en la historia. Y algo importante es que Isayama no utiliza el concepto de héroe como normalmente se utiliza en una estructura convencional. Y particularmente es una de las cosas que más me gusta de esta historia, ya que lo hace muy único y lo hace muy realista. Muchas gracias por ver este video, espero que lo hayas disfrutado. Quiero agradecer enormemente a todas las personas que ven estos videos, que comparten, que comentan, que le dan like. Y muchas gracias por suscribirse, ya llegamos a más de 1000 suscriptores. Muchas gracias por su paciencia y muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Bye.